Veamos cómo calcular la derivada con respecto a x y con respecto a y de este par de funciones. Ahora observen que es una función de tres variables, x, y y z. Así que hay que derivar con respecto a x, y y z. Entonces, empecemos. Derivamos con respecto a x. Todas las demás variables van a considerarse constantes. Recuerda que constantes que multiplican y dividen, ahí se quedan. Constantes que suman o restan, valen 0. Entonces, tengo esta situación. La derivada de x es 1. Y y, como es una constante que multiplica, ahí se queda. Más, aquí no hay x, por lo tanto sería una constante que suma, derivada 0. Más, aquí sí hay x, la derivada es 1, y la z, que es una constante que multiplica, ahí se queda. Entonces esto al final simplemente es y más c. Pasemos ahora a la derivada con respecto a y. Aquí está una x, que es una constante que multiplica, ahí se queda. Paréntesis, la derivada de y es 1. Más, aquí hay una y, su derivada es 1, z es una constante que multiplica, ahí se queda, más, aquí no hay y, por lo tanto es una constante que suma, su derivada es 0. Y esto es x más z. Por último, la derivada con respecto a z. Aquí no hay z, xy es una constante que está sumando, su derivada es 0. Más, esta y está multiplicando, es una constante que multiplica y se queda, y la derivada de z es 1. Más esta x es una constante que multiplica, ahí se queda, y la derivada de z es 1, para un total de y más x. Y es así como de esta manera tan sencilla tenemos las diferentes derivadas con respecto a x, y y z. Vayamos a la siguiente expresión. Está más interesante porque tiene exponenciales. Solo recuerda que para derivar un exponencial es súper sencillo, porque identificamos el argumento, lo derivamos y luego repetimos la exponencial, tal cual. Entonces, veamos. Voy a calcular la derivada con respecto a x. Acá está la x, la derivada es 1. Y luego e a la y es una constante que multiplica, ahí se queda. Luego más, aquí no aparece x para nada. Entonces todo esto es una constante que suma, su derivada es 0. Más, esta z es una constante que está multiplicando, ahí se queda. Y luego la derivada de e a la x, pues simplemente es e a la x. Y esto nos quedaría como e a la y más z e a la x. Ahora vayamos por la derivada con respecto a y. Y es la variable. Entonces esta x es una constante que multiplica, ahí se queda. Y la derivada de e a la y, pues es e a la y. Más y, la derivada es 1. Y luego e a la z es una constante que multiplica, pues ahí se queda. Más, en esta expresión no hay y. Por lo tanto, todo esto es una constante que suma, su derivada es 0. Para un total de x e a la y más e a la z. Ahora vamos por la derivada con respecto a z. Aquí no hay z, es una constante que está sumando, su derivada es 0. Más, esta y es una constante que multiplica, ahí se queda, y la derivada de e a la z, pues es e a la z. Luego más, aquí hay una z, su derivada es 1, y luego e a la x es una constante que está multiplicando, por lo tanto ahí se queda. Para un total de y e a la z más e a la x. Y es así como ya tenemos la derivada en z, la derivada en y y la derivada en x. Recuerda, el siguiente video va a tener funciones mucho más interesantes. No olvides darle like a este video y compartirlo. Recuerda, compartir es crecer. Suscríbete para que no te pierdas de los nuevos contenidos que tengo para ti.